Hola, soy Enid Arnold, estudiante de la clase Historia de la Iglesia, y en esta ocasión hablaré acerca del tema del papado. Vemos entonces cómo el papado es una de las instituciones más influyentes de la historia occidental. Su desarrollo no fue algo de pronto, ligero, instantáneo, sino que se dio de forma gradual y, bueno, en respuesta, ¿verdad?, a las circunstancias históricas, sociales y políticas que se daban en el país. El libro de Justo González explica cómo el obispo de Roma llegó a convertirse en el Papa, jefe supremo de la Iglesia Occidental, y cómo esta figura vivió etapas de consolidación, poder, crisis, corrupción y reforma. Es por eso que a continuación detallaré lo que concierne a el papado. El término papa era usado para referirse a obispos importantes. No hay un detalle específico de una sucesión directa de Pedro, ¿verdad? Pero sí vamos a decir que el origen del papado, que la palabra papa significaba padre y se usaba para varios obispos importantes. No era exclusivo de un obispo de Roma. Se hablaba del Papa Anastasio en Alejandría, por ejemplo, ¿sí? Y de otros papas, o sea que era en general. Con el tiempo, Roma reclamó una posición especial basada en tres factores. Pues diremos que la supuesta fundación por parte del apóstol Pedro y su martirio en Roma, su ubicación en la capital imperial y el prestigio creciente de sus obispos en conflictos doctrinales. A esta información data, ¿verdad?, de que no hay evidencia de que Pedro haya sido el primer obispo de Roma, ni que haya nombrado un sucesor directo, ¿verdad? Según la lista de los obispos de Roma, difieren, lo que indica que al principio no había un liderazgo unificado, sino probablemente, pues, eh, colegiado o dado. Vemos entonces así cómo se desarrolla el poder papal. A medida que el cristianismo se legalizaba con Constantino y luego se convierte en una religión oficial, el obispo de Roma gana mayor influencia. La estructura de la iglesia comenzó a imitar la del imperio romano. Las ciudades más importantes del imperio, Roma, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, fueron reconocidas como patriarcados. Entre todos, Roma sobresalía por su antigüedad, por estar en un lugar céntrico, por su política y tradición apostólica, ¿verdad? Es así como se empieza el desarrollo de una consolidación de un poder papal eh, y el imperio fortaleció lo que es, ¿verdad?, el obispo de Roma. La iglesia, al limitar estructuras del Imperio Romano, se dio con mayor auge y mayor fuerza, dándole poder total o absoluto, ¿verdad? Completo. También se puede decir que cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, el Papa asume roles que antes pertenecían al emperador, como ser la diplomacia, la organización social y la defensa de la ciudad. Así vemos entonces que este fue el momento de el poder papal. En la Edad Media se da la consolidación del papado, ¿verdad? El ascenso del papado. Podemos hablar entonces de León el Grande entre los años 440 y 461. Fue uno de los primeros papas con verdadera autoridad espiritual y política. Detuvo a Atila el Uno en el norte de Italia sin uso de armas, solo con su autoridad personal y diplomacia. También defendió la primacía del obispo de Roma sobre otros patriarcas en debates teológicos y concilios. Así también mencionamos a Gregorio Magno, 590 al 604, considerado uno de los más grandes papas de la historia. Reformó la liturgia y el canto eclesiástico, lo que hoy se llama canto gregoriano. Impulsó la regla de San Benito y fortaleció el monocatado como herramienta espiritual y social. También envió misioneros a Inglaterra como Agustín de Canterbury, expandiendo la influencia del papado en tierras germánicas. Así como él, hubieron otros, pero se dieron dentro de ello reformas y conflictos papales. La reforma
cluniacense en el siglo X y XI. Pues surgió un movimiento monástico que buscó reformar la vida eclesiástica frente a la corrupción, la simonía, venta de cargos y el concubinato clerical. Esta reforma preparó el camino para fortalecer la autoridad papal en toda la iglesia. Es así también como a Gregorio VII y la querella de las investiduras. Gregorio VII Hildebrando fue un papa reformista que impulsó la independencia del clero frente a los reyes. Se enfrentó con el emperador Enrique IV, a quien excomulgó por querer nombrar obispos. En el famoso episodio de la Canosa en 1077, Enrique IV fue obligado a pedir perdón al Papa descalzo en la nieve. Aquí también se da el Dictatus Papae, documento que establece que el Papa tiene poder supremo sobre la Iglesia y sobre los emperadores. Pasamos entonces a hablar acerca de la decadencia del papado. Vemos ahí, lo pueden observar ustedes, el papado en Aviñón, 1309-1377. Debido a presiones políticas, los papas residieron en Aviñón, Francia, durante casi 70 años. Estuvieron bajo fuerte influencia del rey francés, lo que debilitó su autoridad moral. Durante esta época aumentó la corrupción, el nepotismo y los impuestos eclesiásticos. También se da la etapa de Santa Catalina de Siena, mística y figura espiritual clave que escribió cartas al Papa Gregorio XI para que regresara a Roma, lo cual finalmente ocurrió en 1377. Se da también el gran cisma de Occidente. Esto se da en los años de 1378 y 1417. A la muerte del Papa se eligió a uno de Roma y luego otro a Aviñón, creando dos papas simultáneos. Más adelante, un tercer papa fue elegido por el Concilio de Pisa, agravando el caos. También se da aquí el Concilio de Constanza. Vemos que esto se da en 1414 a 1418. Aquí se puso fin al cisma y reafirmó la autoridad del Papa Martín V, restaurando la unidad de la Iglesia. Hablamos entonces acerca del papado renacentista y la corrupción, ¿verdad? En el siglo IV, 1471-1484, se llevó a cabo el nepotismo a su máxima expresión, se impuso monopolios alimentarios y uso de la riqueza papal para beneficiar a la familia. Se construyó también la Capilla Sixtina. Alejandro VI, Rodrigo Borgia, y también fue considerado el más corrupto. Vendía indulgencias, cargos eclesiásticos y hasta la justicia divina. Su familia, especialmente César y Lucrecia Borgia, es símbolo de decadencia moral. Asimismo, aliado de poderes islámicos, tuvo múltiples concubinas y legitimó hijos legítimos, ¿verdad? Eh, Esto hablando de lo que es el papado renacentista y la corrupción que se dio en ese entonces. Ya para concluir, el papado comenzó como un liderazgo comunitario dentro de la Iglesia romana y con el tiempo se convirtió en el centro de poder espiritual y político de la cristiandad occidental. Tuvo etapas de gran liderazgo y espiritualidad como León el Grande, Gregorio Magno, pero también momentos oscuros de corrupción y ambición. Entender esta evolución nos permite ver cómo la Iglesia, a través del papado, ha influido en la historia europea y cómo ha luchado constantemente por reformarse desde dentro. Hasta, bueno, hablando de historia también, esto ayuda a explicar por qué surgieron estos movimientos de reforma protestante que ahora conocemos como hoy en día y que a través de la historia hemos podido ver los avances, ¿verdad? Y cada uno de los acontecimientos que se dieron en las etapas.
El papado sigue siendo tan importante para muchos, ¿verdad? Y su influencia y cultura se extiende a muchas naciones.